Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Hace unas semanas, Pedro Sánchez hizo una oferta a los varones del Partido Popular que creía que no iban a poder rechazar. ¿Cuál? La de sentarse con él en la Moncloa para hablar, para incluso negociar la quita de deuda autonómica de cada una de las autonomías que gobernaban. Ni corto ni perezoso, Alberto Núñez Feijóo se dio prisa y respondió pues a ese movimiento de Pedro Sánchez haciéndose una foto de familia con sus varones, aparentando, a través de la cámara, pues que había unidad, que iban todos a una. Sin embargo, cuando los flashes se apagaron, pues esas filas se rompieron y vimos cómo, empezando por Juanma Moreno y pasando por Alfonso Rueda, pues dijeron que ellos estaban dispuestos a negociar, a sentarse a hablar. Carlos Mazón en un principio dijo que no, luego cambió de opinión y quedó ahí un poco en suspenso. Dice que se va a reunir con el presidente, pero no dice si va a aceptar pues esa negociación. Veremos a ver qué pasa, pero solo hay que decir una cosa, que es importante renegociar la deuda, es importante solucionar este problema, porque es un problema que lleva pues afectando a nuestra comunidad años y años, que ahí podríamos entrar cómo nuestra comunidad se ha endeudado tanto, ¿no? Cómo se ha endeudado tanto teniendo en cuenta que hay otras autonomías que no tienen la cantidad de deuda que tenemos nosotros. Podríamos entrar a diferentes factores, pero creo que ahí, sin duda, los políticos, nuestros dirigentes también deberían hacer autocrítica, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal para tener esta cantidad de deuda? Tenemos a Isabel Díaz Ayuso, que con este ofrecimiento pues dice que no hay que sentarse a negociar y sigue un poco, pues, o lleva, mejor dicho, la voz cantante del Partido Popular, ¿no? Alberto Núñez Feijóo ha optado pues, por seguir la estrategia de Isabel Díaz Ayuso, del desafío frontal a Pedro Sánchez, y parece olvidarse pues que él procede precisamente de una autonomía alejada de Madrid y que no puede ver España desde Madrid. Y es que es muy sencillo ser Ayuso y decir pues que no hay que sentarse a negociar, que no hay que quitar la deuda. Es muy sencillo porque el componente capitalidad hace que uno viva mejor que en el resto de España. Que sí, que podríamos entrar a valorar por los privilegios vascos y catalanes, pero ¿cómo se nota que la señora Ayuso no es la presidenta de Extremadura? ¿Cómo se nota que no tiene que lidiar con los déficits logísticos que tiene esa comunidad, o los problemas que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, o los problemas que tienen en la España vacía? ¿Cómo se nota que le cuesta empatizar? Y quizás simpatizase si no viese más allá de Madrid, pues se pondría en nuestro lugar. Y sin duda, creo que si se pusiese en nuestro lugar, pues se sentaría a negociar con Pedro Sánchez, porque es muy sencillo tener esa posición dominante cuando no tienes necesidad. Pero desgraciadamente nosotros la tenemos y no podemos estar así mucho tiempo, porque está en juego pues los servicios públicos de nuestra comunidad y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y ya sabemos que en otros sitios como Madrid, Cataluña y País Vasco ahí no tienen queja, pero nosotros desgraciadamente no podemos elegir. Ahí está por ver si el señor Mazón prefiere pensar en los valencianos o prefiere pues cerrar filas en torno a la partitocracia, esa que desgraciadamente tanto daño ha hecho a las comunidades autónomas, que en ocasiones, cuando en el Congreso de los Diputados se hacía algo positivo, pues se votaba en contra. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza, comenzamos. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera, Pincho & Co, y hoy traemos un libro pues importante para entender precisamente lo que he comentado de la España vacía, para entender los territorios de España, pues que hay un agravio comparativo a nivel poblacional y territorial con el resto. Me estoy refiriendo pues
al título La España vacía de Sergio de Molino, en el cual pues comenta precisamente eso, la situación de parte de España en el cual pues los jóvenes y los no tan jóvenes se ven abocados a irse a las grandes capitales por la falta de oportunidades en sus sitios de origen. Tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis. Nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños. Y bueno, Arturo me decía ayer que no le gustaba lo político, pues hoy te toca ser media hora senador, así que enhorabuena. Encantado de estar aquí, muchas gracias. Tenemos con nosotros pues eso, Arturo Albaladejo. Siempre digo mal tu apellido, Albaladejo. Me cuesta, y eso que estaba practicándolo delante del espejo. ¿Todo bien o qué? Muy bien, y bueno, agradecerte estar aquí, que cuentes conmigo y a ver qué tal va la tertulia. Bueno, la tertulia ya la llevamos haciendo media hora, ¿eh? Sí. O sea, hablando de lo divino y de lo humano, lo que pasa que la que se graba es ahora. Un placer que estés aquí con nosotros. Y también está José Ramón González, ¿qué tal? Pues nada, encantado. Me sonreía por el tema de la tertulia, es que menos mal que nos ha grabado. Total. Y a su lado está Eduardo Ontiveros. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Y también a su lado está Robert Pierre. No, es broma. Es que hemos estado hablando antes de una anécdota deportiva. No sé si habrán escuchado ustedes pues ese periodista deportivo que empezó a preguntar a un futbolista sobre un deportista que ya está retirado, ¿no? Yo, gracias a Dios, no me confundo con los nombres, y el día que me pase me empezaré a preocupar. Vamos a hablar precisamente de un tema curioso, llamativo, que va a dar para largo, ¿no? Porque todavía se tiene que saber cuándo van a ser las reuniones en cuestión y hay que ver pues quién acude a esas reuniones, ¿no? Me estoy refiriendo pues a la propuesta de Pedro Sánchez de reunirse con cada uno de los presidentes autonómicos para hablar de la deuda, si en algunos casos pues puede haber algún tipo de quita, de renegociación de esa deuda en cuestión. Y bueno, estamos viendo como desde Génova Alberto Núñez Feijóo está diciendo pues que sus varones no van a acudir. Sí que es verdad que hay algunos que han roto esa unidad, esa disciplina, y Juanma Moreno, por ejemplo, ha dicho que él está dispuesto, incluso desde Galicia. Alfonso Rueda ha dicho que también. Carlos Mazón sí que parece ser que es el que cumple un poco las palabras o las órdenes de Feijóo, y por otro lado también vemos a Isabel Díaz Ayuso pues arengando también a hacer caso al líder del Partido Popular, ¿no? Quería preguntaros pues una pregunta clara, ¿no? Si Carlos Mazón debe acudir a esa reunión en Moncloa o debe dar plantón y hacer caso a Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez. Arturo. Bueno, a ver, al final veo que cada uno intenta tirar un poco para su tierra, para sus intereses, ¿no? Entonces, yo siempre soy partidario de que la gente se reúna y hable. Independientemente, en este caso es un tema político, el rechazo a las reuniones, no tengo claro aún el motivo. Sí que creo que reunirse y negociar, es decir, al final la política va de eso, ¿no? Va de negociar y cada uno jugar sus bazas. Entiendo que la estrategia que pueda tener Feijóo es no negociar o que no se sienten. Veo complicado que el líder de un partido diga eso y salgan varios justamente haciendo lo contrario, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno tendrá sus motivos, seguramente todos motivos electorales, como siempre son, como has recordado antes, no soy muy fan me gusta mucho la política, pero no soy fan de los políticos que tenemos. Entonces, si cada uno toma una decisión, independientemente de lo que haga o lo que diga el líder del partido, será porque han visto que les interesa hacerlo y ya está. Yo, en este caso, siempre soy partidario de negociar y al final cada uno que consiga lo que valore más para su tierra, ¿no? Al final cada uno representa una comunidad autónoma y si en este caso, por ejemplo, Juanma Moreno o incluso Mazón, que ha dicho que a lo mejor no negocia pero sí se va a sentar, no sabemos exactamente un poco cómo lo va a hacer, a mí me parece bien que mire por el interés de los valencianos y se siente. Otra cosa es
qué se dice en esa reunión, qué se propone y cuánto caso nos hacen, ¿no? José Ramón. Bueno, yo creo que esto es una cuestión de estrictamente índole nacional en la persona de Alberto Feijóo y sus aspiraciones a llegar a la Moncloa. Es una estrategia política nacional marcada por Madrid y que es la que los presidentes autonómicos, por lo que la última reunión que tuvieron, que creo que no sé si fue ayer o antes de ayer, pues van a asumir. Que haya ido Juanma Moreno y Alfonso Rueda, bueno, entra dentro de lo que al final acordaron de ir, pero no aceptar ninguna propuesta en cuanto a la financiación por parte de Pedro Sánchez. Efectivamente, Arturo decía que todos tienen la obligación, o sea, todos los políticos deben negociar, todos los políticos deben luchar por su tierra, en este caso Carlos Mazón. Carlos Mazón hay que decir que empezó diciendo que él iba a ir a hablar de la quita de deuda, iba a hablar, y fue Madrid el que de alguna manera cogió y dijo no, en principio dijeron que no iba nadie, luego supongo que las presiones de los diferentes presidentes autonómicos dijeron aquello de cuando te llama un presidente de gobierno hay que ir, otra cosa es si hablamos o no, si negociamos o no negociamos y tal. Y yo creo que en este sentido, pues Carlos Mazón acudirá, creo que es el 4 de octubre, a la reunión que tiene con el presidente Sánchez, pero estoy segurísimo, porque así ha pasado ya con Galicia y Andalucía, que no van a pactar ningún tema de financiación, independientemente de la necesidad que nosotros tengamos y de la deuda importante que la Comunidad Valenciana tiene, cercana a los 58.000 euros, 58.000 millones de euros, perdón, y que, bueno, que ese es un tema que tenemos ahí de hace muchísimos años y que ningún gobierno, incluido el Partido Popular, cuando gobernó, fue capaz de resolver, y yo creo que deberían de plantearse de una vez. Entiendo que la estrategia nacional del Partido Popular es la de desgastar totalmente al PSOE, de ahí que no va a haber ni aprobación del presupuesto ni nada de nada, y que, bueno, pues es una línea política a seguir. Otra cosa es, como ha dicho Arturo, lo que nosotros pensemos como ciudadanos en defensa de nuestros pensamientos y de nuestra financiación, que todos sabemos que es insuficiente. Eduardo. Bueno, yo siempre he creído que la política es el arte de llegar a acuerdos. Estoy bastante en la línea de lo que ha dicho Arturo. Yo siempre he creído en ello. De hecho, en mi época de concejal, en la legislatura pasada, yo me sentaba con todo el mundo, absolutamente con todo el mundo. Evidentemente, cada uno a nivel político es de su padre y de su madre, pero bueno, yo creo, y siempre lo he creído, que hay que intentar llegar a acuerdos siempre por el bien común. En este caso, por los ciudadanos. El tema yo creo que Mazón debería ir si el presidente le llama, su responsabilidad como representante máximo de la Comunidad Valenciana es ir a la reunión. Es una obligación. Entre otras cosas, le pagamos su sueldo para estas cosas, no para no ir. Eso para empezar. Y luego, yo creo que sí que debería poner encima de la mesa la deuda de la Comunidad Valenciana y la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. Debería ponerlo encima de la mesa y debería abrir una puerta a ese diálogo. Otra cosa es que no lo haga, pero debería hacerlo. Y si no lo hace, si no pone encima de la mesa la infrafinanciación y la deuda de la Comunidad Valenciana, tendrá que explicar muy, muy bien en Cortes y a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana por qué no lo hace. Y no lo hace por lo que ha dicho José Ramón. Si al final termina no haciéndolo, no lo hará por lo que ha dicho José Ramón, por mera estrategia política. Y eso lo tendrá que explicar muy bien el Partido Popular de la Comunidad Valenciana al resto de los ciudadanos. Igual que lo del techo de gasto, que está también ahora en boga. ¿Qué va a hacer el PP? ¿Se va a oponer a eso? ¿Va a obviar una lluvia de millones a los ayuntamientos de toda la Comunidad Valenciana por una estrategia puramente política y de desgaste al PSOE? Lo va a tener que explicar, pero que muy bien. Tiene un problema Mazón en esa dicotomía que tiene de defender los intereses de la Comunidad Valenciana y no pisarle un pie a su líder o a su lideresa, Ayuso. Porque yo creo que Ayuso es la que marca el paso del Partido Popular a nivel nacional. Y Feijóo va a rebufo. Y es lo que hay. Veremos a ver qué pasa. Pero sí debería sentarse y sí debería hablar de lo importante de la Comunidad Valenciana. Es interesante lo que planteas, Edu, porque
precisamente me estoy acordando de Ábalos, ¿no? Hace algunas semanas, ¿no? Cuando dijo, no, ahora voy a votar en conciencia. Bueno, ahora está pidiendo su reingreso en el PSOE y demás, ¿no? Y dijo, no, ya me he cansado, hace 2 semanas, ahora parece ser que se le ha pasado, pero hace varias semanas dijo, ahora voy a votar según mi criterio, no como antes, que votaba, incluso sin estar en el grupo socialista, votaba con la disciplina de partido, ¿no? Y no lo que creía, ¿no? Claro, eso dice mucho, y uniendo estos dos elementos, ¿no? El de Ábalos y el de Carlos Mazón, veremos lo que hace, no solo el de Carlos Mazón, sino el del resto de presidentes autonómicos, ¿no? Los cuales pues cierran filas con Feijóo, perdónate lo que dices, teniendo en cuenta la deuda, la cantidad de deuda que tienen algunas comunidades autónomas. Claro, eso va a decir mucho, y no para bien, de la partitocracia, ¿no? Es decir, estás viendo cómo estamos endeudados y no solucionan los problemas por acatar las órdenes de tu líder, ¿no? Por eso digo que lo va a tener que explicar muy, muy bien. Lo va a tener que explicar muy bien en Cortes, porque yo estoy convencido que la oposición se lo va a echar en cara si al finalmente no negocia eso con... Claro. El debate general exactamente. Y después del día 4 de octubre, si realmente no lo pone encima de la mesa, la oposición se lo va a echar en cara. Y a ver qué cintura tiene ahí Mazón. Que tiene buena cintura. Eso, las cosas como son. Tiene buena cintura. Pero claro, aquí estamos hablando de las cosas de comer, ¿eh? Lo que pasa que, claro, todo esto se centra en lo nacional. Sí. El gobierno de Sánchez está en una situación límite ya, con 30 y tantas derrotas, el techo de gasto, el presupuesto, ya sin eso, no es un gobierno y está ahí en el límite. ¿Qué es lo que hace Feijóo? Empujar más. Claro, lógicamente, si de alguna manera se aprobara el techo de gasto, que como bien dices tú, y tú lo conoces muy bien por haber estado en el ayuntamiento, es importantísimo para todos los ayuntamientos de todos los colores, el techo de gasto y la financiación que se recibe por parte del Estado, porque hay que dar a conocer a los alicantinos que el Estado da dinero a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Correcto. Si no se aprueba el techo de gasto, no se aprueba el presupuesto del año en curso o del año 25, pues ya no se puede hacer nada. Y lo vamos a pagar los ciudadanos. Lo que pasa es que esto prevalece el sentido de Feijóo sobre todo lo demás. Y en esto hay que dejarlo muy claro. Ahora mismo la estrategia del Partido Popular es acoso y derribo del gobierno de coalición. Y le da igual, como dicen en una guerra, los daños colaterales que haya. Y Carlos Mazón no se va a salir de la línea. Ya se ha salido en alguna ocasión con el pacto con Vox y con otras cuestiones, pero en este caso Alfonso Rueda y Juanma Moreno ya han ido, han escuchado. Es más, en prensa dice que no se habló de la financiación porque pensaban que era una trampa, que era lo que decía Ayuso. Si vais os va a hacer una trampa, ya no se dijo nada. Con lo cual, los demás que van a ir, entiendo que se van a sentar. Hola, ¿qué estás? Muy bien, pues nada, encantado de la vida y hasta luego, Lucas. Hablarán del tiempo, ¿no? Sí, de lo que sea, como nosotros antes. A ver, yo creo que sí que deberían ir. Ahí coincido con Eduardo. Hay temas muy importantes, el techo de gasto, el tema de la deuda, que yo siempre, desde el punto de vista empresarial, siempre digo lo mismo. Las quitas de deudas son peligrosas porque nadie te quita una deuda porque sí. Se ceden en ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero hay muchas otras cosas que son muy importantes, las infraestructuras que tenemos a lo mejor tiro un poco más por la provincia porque es a lo mejor lo que conozco más, pero las infraestructuras hídricas, por ejemplo, el trasvase, la infraestructura ferroviaria, el tema del aeropuerto, es decir, hay muchos temas que son importantes para comentar con alguien que es un presidente del gobierno al final, ¿no? Entonces, yo creo que sí que deberían ir. Y Jorge, tú has puesto antes el reflejo el gran problema que tenemos en España a nivel político, que es el tema de los partidos, ¿no? Que hasta qué punto puedes luchar por tu tierra obedeciendo a una disciplina de partido y que todo se vote, ¿no? Que Ábalos ahora dice, no, ahora puedo votar bien y votar lo que yo considere, ¿no? Pues eso nos demuestra que a lo mejor la mayoría de políticos que tenemos en nuestro Congreso, en el Senado y demás, no votan conforme a lo que, ya no a lo que prefieran, que eso sería otro tema, sino votan en función ni siquiera de los intereses de las personas que representan, votan en función de lo que les diga el líder, ¿no? Y ese es yo creo que uno de los grandes problemas de España es el tema de los partidos, y además vemos que los sectores jóvenes
ponen de manifiesto eso, es decir, los jóvenes no quieren votar porque no se sienten identificados con ningún partido, al final a lo mejor acaban votando al menos malo, o lo que hablamos ayer, votan por miedo a que no salga el otro, es decir, el del Barça vota no para que gane el Barça, vota para que no gane el Madrid, para entenderlo un poco, ¿no? Y eso es un gran problema, no podemos estar decidiendo las financiaciones de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, qué políticas se aplican, qué infraestructuras tenemos, cómo se redistribuye la riqueza, que al final es un poco la base del socialismo, en este caso del PSOE, teniendo miedo y sin saber qué votamos y sin que nadie defienda de verdad los intereses, en este caso, de los valencianos. Volviendo al tema de origen, Mazón debe sentarse, no caer en una trampa, porque sí que a lo mejor, ya hablando más del tema político, como saquen el tema de la financiación en esa reunión y Mazón consiga alguna victoria en tema de financiación, es una excusa Pedro Sánchez de decir, oye, le he concedido algunas cosas a Cataluña, pero le puedo conceder otras cosas a la Comunidad Valenciana, entonces estás medio justificando que haya negociado lo que ha negociado con Cataluña, que entiendo que para sus objetivos electorales eso es malo, porque justificarías que Pedro Sánchez haya hecho lo que ha hecho, pero hay muchos otros temas que son muy importantes y que son acuciantes a resolver en la Comunidad Valenciana, y en nuestro caso, que es por lo que nos toca, en Alicante, que Alicante, según los estudios de INECA, es la provincia peor financiada por habitante que hay en España. O sea, la última que recibe financiación por habitante es Alicante, y ya no solo lo que recibe, que es muy bajo, sino una reclamación que hace mucho Nacho Amirola, que es el presidente de INECA, es: ya no decimos que recibamos más, que también, que sería lo suyo, sino queremos conocer el grado de ejecución de los presupuestos aprobados para la provincia. Es decir, si tú me dices que me das 500 y yo considero que es poco, vale, pero vamos a ver cuántos de esos 500 ejecutas, porque si luego ejecutas solo 100 de esos 500 y encima no me dices dónde están ejecutados esos 100, pues ahí sí que tenemos un serio problema, ¿no? Entonces, yo creo que estos son temas que sí que deben estar encima de la mesa, y cuando un presidente de gobierno te llama y tú eres el representante de una de las comunidades principales de España, debes ir. O sea, no, sí, Arturo, ir y va. Otra cosa es a qué. ¿A qué? Y a lo que tú las dices, trampas políticas, que teniendo razón en todo lo que tú estás comentando, de la financiación, de que debe haberse la financiación, por cierto, ningún diputado socialista y antes popular veo que dice nada sobre que seamos la última provincia en recibir financiación. Eso siempre ha aquí, ocurrido. ¿por qué? Vamos a ver, mira, tanto Eduardo como yo hemos estado en un partido, y aquí individualmente no hay nada. Tú vas al Congreso de Diputados, al Parlamento y al Ayuntamiento, y tu dedo va al voto de lo que te dice tu jefe, punto y final. Y si tú te saltas ese voto, pues entonces ya sabes el caminito que tienes que tomar. Y en cuanto a Ábalos, lo de Ábalos está claro. Ábalos está con el caso Coldo. Él dice: yo voy a seguir votando lo que vote el PSOE hasta que le tocan las narices con la auditoría, y dice: ahora te va a votar tu padre. ¿Me entiendes? Y entonces por eso no tiene otra Ábalos historia. está negociando lo suyo. Efectivamente, es que aquí en el fondo, cuando empiezas a escarbar y ver las dificultades, y esto ha pasado en todos los órdenes políticos, no de ahora, de toda la vida, yo llevo 40 años en esto y siempre ha pasado, llega a la parte personal y humana de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, efectivamente, yo estoy contigo en todo lo que has dicho. Pero te digo que políticamente eso no se va a hacer así, porque ahora hay una intención de Feijóo, que es acoso y derribo al gobierno de coalición que hay actualmente, en la persona de Pedro Sánchez. Y Mazón va a entrar igual que salió. Otra cosa es si se lo salta. Él sabrá lo que hace. ¿Vale? Eso es otra historia diferente. Hay un tema, ¿no?, que de hecho hace unos meses, bastantes meses, escribí un artículo para el Plaza en el que comentaba el tema de la deuda, ¿no? Es decir, y os hago esta pregunta, ¿no?, que tiene que ver con la falta de autocrítica, quizá, y lo que has dicho, José Ramón, de los diputados de Partido Socialista y PP y de gobiernos de Partido Socialista y PP. Claro, uno ve la deuda, por ejemplo, que tenemos en la Comunidad Valenciana, la deuda que tienen en Cataluña, creo que ahí debería haber cierta autocrítica por parte de las administraciones anteriores, ¿no? Es decir, que son de PP y de PSOE, ¿no? Y que en el caso de la mayoría, pues prácticamente forman parte también de los gobiernos actuales, ¿no? Mayor o menor medida, ¿no? Fuesen secretarios de Estado anteriormente o lo que sea, ¿no? Es decir, algo han hecho mal nuestros políticos para que tengamos las deudas que tenemos, ¿no? Es decir, cuando hay otras administraciones, cuando hay otras comunidades que hay que decir que no tienen tanta deuda, ¿eh? Hombre, la gestión política del dinero de todos
es lo fundamental que tiene que prevalecer y ser el eje primordial de una administración, ya sea municipal, autonómica o nacional. Yo creo que eso es lo fundamental. Saber lo que tenemos y saber cómo invertirlo para evitar endeudarnos. Por eso está el tema del techo de gasto, por eso ha salido el tema del techo de gasto y tal, para realmente controlar que no haya un despilfarro y que no nos encontremos a administraciones públicas en situación de quiebra técnica. Lo ha dicho Arturo. Tú coges la comunidad, nuestra comunidad, y ves cómo está con la deuda y eso lo extrapolas a una empresa normal, está totalmente en concurso de acreedores. Pero en concurso de acreedores está intervenida, el que regenta la empresa es el administrador concursal, allí no se hace nada si no lo dice el administrador concursal, no se pagan facturas, tal. Eso es lo que ocurriría en una empresa normal. ¿Qué pasa en la administración? Que eso no ocurre. Y eso es lo que tiene que empezar a cambiar en este país. Si eso no cambia, la situación en la que nos encontramos en algunas administraciones va a seguir existiendo. Porque siempre va a haber malos gestores. Lo que hay, claro. Es que está muy poco profesionalizada. Exacto. La función del político. Lo hablábamos ayer de broma. Los políticos, no como requisito, pero sino como altamente recomendable, que hubieran estado en el sector privado algunos años y tengan el concepto de lo que es una nómina, de ir agobiado, de tener que administrarse el dinero, de tener que pagar nóminas, de tener que gestionar proyectos en tiempo y forma, de ser autónomo, trabajo incluso de cara al público. Efectivamente. Sería muy recomendable que nuestros políticos fueran profesionales, porque al final, y lo ha dicho José Ramón muy bien, en los partidos políticos al final, ¿quién va subiendo de escalones para llegar luego a liderar los partidos? Y vosotros que habéis estado en partidos lo conocéis. ¿Quiénes son los que van subiendo escalones y luego al final son los que presentan a alcaldes o a diputados o a presidentes o lo que sea y son los que lideran todo? El que ha ido creciendo internamente no ha sido el mejor gestor o ha sido el que ha sabido tener más favores, el que ha sabido llevarse mejor con unos, con otros, etcétera. Entonces ha sido el más... mediocre. No voy a decir mediocre porque pues tienes que tener cierta habilidad para eso también y yo le puedo dar cierta inteligencia a alguien que hace ese tipo de trabajo y consigue llegar a acuerdos, entonces y tiene su ego y tiene su preparación, pero obviamente no va a ser la persona el mejor gestor que pueda tener ese partido. Creo que todos estaremos de acuerdo en que en la mayoría de partidos, dentro de esos partidos habrá buenos gestores porque habrá gente que trabaje bien y sea coherente, sensata y seria y sea responsable. Pero esos obviamente no van a ser los que van a llegar arriba y ni van a liderar ni van a gestionar, ¿no? Entonces, es que al final está todo ligado, ¿no? El tema de que dominen los partidos la comunicación interna y se vote lo que diga el partido, con que dices tú, es que el problema es que tú llegas y votas lo que te dice tu líder. Entonces hay que reflexionar. ¿Qué dice tu líder? ¿De dónde viene tu líder? ¿Qué opinas tu líder? Porque tu líder lo único que está pensando es en conseguir más votos para su partido, en cómo llegar a favor, en cómo conseguir favores y tal, ¿no? Entonces, una de las lacras que tiene España es eso, ¿no? Que siempre luego al final llegamos a lo mismo los partidos, las listas abiertas, un poco todo la ley eso, electoral, ¿no? todo eso. La ley electoral. Siempre hablamos de lo mismo, pero nunca se cambia nada. Nunca se cambia nada porque los que los cambian, lo que tienen que cambiar son los que no les interesa cambiar. El partidismo no le interesará jamás. Exactamente. Pero bueno, el tema, vamos, nosotros que yo estoy ahora de presidente de Joven para los jóvenes empresarios, siempre se dice, ¿no?, de que ojalá las administraciones públicas se gestionasen como empresa. Obviamente tienen un componente social que una empresa no tendría, es decir, no va a salir nunca rentable llevar un autobús público a recoger a la gente de Relleu, lógicamente, porque no hay demanda suficiente para que sea rentable, pues eso se sufraga con impuestos y ya está, ¿no? Pero sí que debería haber una serie de mecanismos que ya existen, pero muy mal implementados, de control, de optimización, de transparencia, de capacidad de gestión, ¿no? Y eso es lo que fallamos mucho. Luego, por ya terminar, que a lo mejor estoy interviniendo demasiado, el tema de la quita de la deuda, yo que reitero la parte apolítica en ese sentido mía, es un poco trampas al solitario. Es decir, quita de la deuda, que es que los valencianos deben mucho dinero al Estado español y entonces la deuda de los valencianos que la asume el resto de España al final, ¿no? Es decir, que estamos haciendo trampas al solitario. Es decir, tiene que asumir alguien. No, me tienes que quitar deuda, pero ¿qué deuda? Si es que al final todo sale de los mismos sitios, sale del bolsillo de cada español, de cada empresa. O sea, es un poco lo que usan los partidos para entretenernos y negociar entre ellos y tal.
¿qué deuda va a quitarse un partido? O sea, si a ti te dicen ¿por qué nos molesta un poco lo de Cataluña? Porque los catalanes dejan de aportar y vamos a tener que aportar más el resto. Pues si al final Mazón consiguiera una quita de deuda de la Comunidad Valenciana, ¿no estaríamos exactamente haciendo lo mismo? Que la deuda que tienen los valencianos con el resto de España de repente se diluya en el resto en todos los españoles. Es lo mismo de otra forma. Es que es exactamente lo mismo. Ese es el tema, que lo que quiere Sánchez ahora es, a raíz de lo de Cataluña y para que no se le levanten los demás, decir, a ti te quito 3, a ti 2, a ti 1 y aquí no pueden hablar ninguno. Y lo de Cataluña queda al margen, ¿vale? Y luego, ¿por qué tenemos esa deuda? Yo que he estado en la administración autonómica, resulta que, mira, por ejemplo, ahora mismo tenemos un déficit de cerca de 1.000 millones de euros que debe el Estado español a la sanidad valenciana. ¿De qué? Tener en cuenta una cosa, de octubre a mayo viene mucha gente de la tercera edad, sobre todo de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, León, a invernar a Alicante. Esos hacen un consumo de medicamento. No podéis imaginar lo que es el presupuesto de coste de medicamento que hay en los crónicos, que suele ser casi toda la tercera edad. Entonces, eso no se está pagando también. Y luego, al recibir menos y financiación que el resto, o sea, lo que nos correspondería, lógicamente la deuda va, si tú ingresas menos en tu casa o en tu empresa, la deuda va subiendo. Tampoco es cuestión del gestor, que también tiene razón en el tema. Eduardo y yo podríamos estar aquí en otro programa hablando del origen de muchos políticos. Y vosotros, los empresarios, os quedaríais así, ojipláticos, diciendo, ¿cómo es posible que estemos en manos de esta gente? ¿Cómo es posible? Pero estamos. ¿Vale? Porque esto es lo que nos dimos todos en el año 78, ¿vale? Decidimos que en la política iba a ser de esta manera, y así ha sido y no ha cambiado. Y efectivamente no llega el mejor, sino llega, pues hay aquello de en el sitio y en el momento, ¿no? Correcto. Y si eres amigo, no eres... En fin, hay muchas historias de por qué cada uno llega. Pero vamos, en este caso concreto, el tema de la financiación y la quita de deuda, yo creo que este es un tema que van a dejar ahí parado, porque es una orden de Madrid en beneficio de la estrategia que Alberto Feijóo ha impuesto para poder llegar a derribar a este gobierno. Porque claro, sin techo de gasto, sin presupuesto, sin esto, sin lo otro, ¿de qué estamos hablando? Es lo que está haciendo Puigdemont. Puigdemont no se calla, es verdad, es el único que dice la verdad. Oye, que te voy a fastidiar, que no has cumplido 28 cosas que no has cumplido. Y me da igual, a la calle. Y sorprendentemente no se ha llevado a cabo lo de la ley de vivienda por claro, el recorte de alquileres. Todo. Sí, está siendo sorprendente. Sí. Bueno, de todas maneras, Sánchez lo ha dicho, a mí el legislativo me da igual ya. Es que ¿dónde estamos llegando ya, no? Sí. Y lo vemos todo normal. Estas cosas hace unos años, o en cualquier país democrático, a la calle todos. El sentido común en la política hace muchísimo tiempo, que brilla por su ausencia. Muchísimo tiempo. Así y José Ramón y yo lo podemos decir de primera. Lo podemos comprobar. Yo siempre he dicho que las empresas más grandes de este país, no es Mercadona ni Inditex, las empresas más grandes de este país son los partidos políticos. Y cada partido político tiene millones de clientes, que son los millones de votantes, y casi todas las decisiones que se toman es, como cualquier empresa, como es lógico, es en búsqueda del beneficio, de la rentabilidad y el número de clientes, por supuesto. Entonces, antes de tomar cualquier medida, cualquier decisión y cualquier intervención pública, dicen, ¿esto me va a suponer más clientes o menos? Y los clientes que tengo ya conseguidos van a estar más contentos o menos contentos. Arturo lo está diciendo. Entonces, más votos, menos votos. Tú es clientes, pues aquí son votos. Votos, clientes. Entonces, claro, luego aquí entran ya los debates de yo creo que voy a conseguir clientes de esta manera. A lo mejor te equivocas, ¿no? Que son las famosas de pues, los indecisos, ¿no? Los que van cambiando de un partido a otro y demás. Pero al final, si la política en España es tener clientes y encima clientes tipo formato fútbol, que son clientes atrapados, es decir, yo en este caso soy del Barça y del Hércules, y puede bajar el Hércules a segunda regional. El Barça ya es otra historia. No lo tendrías que haber dicho.
puede el Hércules bajar a segunda regional y seguiré siendo del Hércules. Y me hartaré de ver los partidos, me cansaré, no iré y discutiré y me enfadaré, pero voy a seguir siendo del Hércules. Entonces la gente, si se lo toma así también con los políticos, los partidos, que es al final lo que un poco afecta a tu vida, es que los políticos son un reflejo de la sociedad española al final. El voto cautivo existe también hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. ¿Ahora mismo? Sí. Muchísimo tiempo. Y el votante pretoriano, lo que dices tú, haga lo que hagan y digan lo que digan. Me da igual. Y eso, yo creo que en un país como España, que somos Europa y que tenemos que aspirar a ser un país moderno, no solo a nivel empresarial, sino a nivel económico, social y sobre todo a nivel político, creo que eso debería empezar a cambiar. Deberíamos mirar un poquito más a otros partidos de Europa, cómo se mueven a nivel político y cuáles son las consecuencias que pueden pasar a nivel político o a un partido político dependiendo de los movimientos que haga ese partido en un momento determinado. Y eso en Europa se ve muy habitualmente. Y es una cosa de lo más normal. O sea, no ocurre ninguna catástrofe, hay alternancia en la gobernabilidad, hay coaliciones que aquí en España serían impensables. Esa es la política moderna, la política hacia donde tiene que ir Europa. Aquí en España eso es impensable. Y ese es un problema gravísimo que tiene la política española. Ahora, precisamente se está hablando, y me gustaría terminar pues con que dieseis un titular de un minuto con la pregunta que os voy a plantear ahora, ¿no? Precisamente con lo que hablabais, ¿no? De, oye, quitamos deuda de aquí o podemos pasar incluso a un modelo en el cual toda España pues sea como Cataluña, ¿no? Es decir, que se gestione los impuestos propios, ¿no? Que cada comunidad se gestione los impuestos propios, ¿no? Precisamente tú y yo lo comentábamos ayer, tomando un café. Claro, ¿lo veis viable? Porque al final sí que es verdad que eso sería pues dar un paso a lo que, en cierta manera, veremos si va a ser verídico, que es lo que quiere Pedro Sánchez, ¿no? Una España federal, ¿no? Es decir, que cada... Totalmente una España federal, totalmente. Totalmente. Total, un cambio total. Claro. ¿Pero creéis que es el futuro? ¿Creéis que sería positivo? ¿Negativo? Brevemente. Yo creo que la situación de una España federal debe afrontarse de una forma sosegada, porque es un cambio muy llamativo al establishment establecido dentro de nuestro propio país. O sea, llevamos muchísimos años gestionándonos como nos gestionamos y cambiar ahora a un Estado federal que prácticamente cada región sería un pequeño país, entiéndeseme país entre comillas, evidentemente, que se gestionara de forma individual y yo creo que eso se debería de afrontar de una forma sosegada y a lo largo del tiempo. O sea, eso no se puede hacer de hoy para mañana. Yo no descarto que esa sea la idea de Pedro Sánchez. No lo descarto, ¿eh? De hecho, estoy bastante convencido de que es hacia donde quiere llevar la política autonómica, a cambiarla a una política federal. Yo creo que es lo que quiere hacer. ¿Va a poder hacerlo? Creo que no va a poder hacerlo. Creo que no lo va a poder hacer. Porque para eso necesita seguir gobernando, seguir llegando a acuerdos con más gente de la que tiene ahora en el bolsillo. Por lo tanto, creo que va a ser complicado. José Ramón. Yo creo que Pedro Sánchez no quiere el federalismo como tal, ¿no? Sino que Pedro Sánchez lo que quiere es seguir subido en el sillón. Bueno, eso aparte. Y entonces, pues lógicamente, si hay que ser federal, es federal. Si hay que ser autonómico, ¿no? Con tal de yo quedarme donde estoy. Y luego un tema federal, en esta España actual, traería muchos problemas. Habría que hablar de compensaciones a regiones que no son la Comunidad Valenciana, ni la catalana, ni la madrileña, como por ejemplo Extremadura, parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha. Quiero decir, ahí hay comunidades que sí podrían por sí mismas, el País Vasco, Galicia, Cataluña, Navarra. Andalucía, Navarra, tal, sí podrían, pero habría otras que no. Con lo cual el tema federal puro y duro es complicado y iríamos incluso, yo voy más allá, hasta un cambio de régimen monárquico a una república federal. Como la alemana. Como Alemania. O sea, quiero decirte, no, yo creo que Pedro Sánchez, en este sentido, lo que quiere es mantener el sillón, se ha metido en el lío con Puigdemont y con Cataluña, y a partir de ahí se ha montado todo este circo.
Y bueno, y todo lo que vaya a hacer de política Sánchez es en relación a mantenerse en el sillón. Y podremos seguir viendo cambios que él dice que hay que ponerse a la altura de tal. Lo que pasa es que no se da cuenta que España es de una manera determinada, está conformada con unas autonomías y con un régimen que nos dimos. Y bueno, si alguien lo quiere cambiar, habría que llegar a un pacto que no se va a llegar. Y hoy en día menos todavía. Así que yo creo que Sánchez, el titular es Sánchez, lo que negocia es para mantenerse en el sillón. Punto y final. Arturo. Yo estoy sorprendido de algunas cosas. Por ejemplo, por resumir un poco, ¿no? La pregunta que has hecho. Creo que un sistema federal, dentro de lo que hemos hablado antes de que una administración pública sea una empresa, un sistema federal tiene mucho sentido. Al final es separarlo por unidades de negocio, ¿no? Unas te van a ir mejor, peor, unas serán más grandes, más pequeñas, compensa las de unas con otras y poco más, ¿no? A nivel empresarial, capitalista, por así decirlo, piensa en global y actúa en local, se dice, ¿no? Es decir, tiene mucho más sentido que se separasen a nivel financiero económico y que cada uno se autogestionase. Pero fíjate que si tiene mucho sentido, de hecho, tiene tanto sentido a nivel financiero, obviamente habría algunas comunidades perjudicadas, ¿no? La mitad para abajo, de las pequeñas y las que tal, habría alguna forma de compensarlo, pero a nivel financiero y económico tiene mucho sentido y lo que se rechaza del asunto de Cataluña es que son de los que más aportan y menos reciben, pero lo sorprendente de todo esto es que el tema de Cataluña no sabemos cómo, yo aún no lo entiendo, cómo en este caso Pedro Sánchez, que es el presidente, ha conseguido vender que eso es una idea de izquierdas y una idea socialista, cuando los grandes libertarios de este país, y digo libertarios no políticos, sino teóricos, hablo de Bastos, de Juan Ramón Rayo, etcétera, han abogado siempre por el individuo, es decir, cuanto más pequeña sea la gestión y la organización, mejor, y más puedes velar por tus propios intereses, ¿no? Creo que hablamos antes de Mazón velando por los intereses de los valencianos. Entonces, que se reduzca a que Mazón gobierne, por así decirlo, la Comunidad Valenciana y tenga más libertad, etcétera, a nivel capitalista lo vería con todo el sentido del mundo. Lo que me sorprende es que los socialistas hayan comprado que lo que se está haciendo en Cataluña sea de izquierdas o sea socialista en algún modo. De hecho, el político Cosculella, ¿no? Que era de izquierdas de toda la vida, se negó en rotundo a ese tipo de separación, siendo muy de Izquierda Unida, porque lógicamente es que desde un socialismo teórico no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y luego volvemos a lo mismo. Coincido con José Ramón en que realmente lo que Sánchez se ha encontrado en una situación y va dando pasos solo para quedarse en el puesto, porque vamos a ver, si vamos a una España federal, yo por ejemplo, que soy estoy a favor de la competencia fiscal, pero ¿cuántas piedras le tiran a Ayuso por hacer competencia fiscal con el resto de comunidades? Que al final no deja de ser un Estado federal. Madrid tiene ciertas diferencias con el resto de comunidades de su alrededor en cuanto a los impuestos que puede aplicar la Comunidad de Madrid y vamos, van a por ella por hacer ese tipo de tomar ese tipo de decisiones. Y viene a ser lo mismo que Cataluña, es decir, en lo que tienen algo de independencia lo aplican y van a por ella contra eso, es decir, lo que no va a poder vender es el federalismo donde me interesa y como me interesa. Y luego ya por terminar, creo que en España es muy complicado eso y en otros países sí que puede hacerse. Por ejemplo, Estados Unidos literalmente es la unión de 50 estados, cada uno se siente muy de su estado. ¿Pero por qué funciona? Porque tienen una cosa todos en común, que son muy patriotas. Todos son estados, pero todos defienden, lo primero que ves en cualquier estado de Estados Unidos es la bandera, el apoyo a la nación, etcétera. En Francia también hay zonas que están quieren independizarse de Francia y tal, pero todos son muy franceses, ¿no? En España no todos son muy españoles. Entonces, como no todos son muy españoles, no puedes hacer federalismo solo para catalanes, vascos, gallegos y canarios y para el resto no federales. Tendrá que ser para todos, y para todos significará que te saldrá un Ayuso que hará rebajas fiscales y te saldrá... Entonces, eso es muy peligroso, es una vía peligrosa de abrir. Si la abres está bien, pero tienes que saber las consecuencias de abrir eso. Entonces, yo creo que no se desarrollará esa idea porque si España se hace federal, al final cada territorio luchará de forma independiente, no habrá una unidad nacional. Y entonces creo que tiene sentido de cara a Europa ser mejor 47 millones juntos que separaciones de varios millones separados de habitantes, en este caso me refiero. Entonces yo lo veo complicado, pero bueno, sigo coincidiendo con José Ramón que al final lo que busca Pedro Sánchez es el seguir.
y ha visto que haciendo eso sigue, ha conseguido convencer a una parte de que Cataluña es socialista, pues es político. Enhorabuena por él por haber convencido a la gente de eso. Pues, caballeros, ha sido un placer. Eduardo, José Ramón, Muchas Arturo. Hoy siento que seas del Barça, te acompaño en el sentimiento. Por lo menos del Hércules. Ahora mismo creo que ningún Pero equipo puede eres decir primero nada, del ¿no? Creo que íbamos 6 de 6, no está mal. Pero tú eres Chavales. primero del Hércules y luego del Barça, ¿no? Bueno, ¡Uy, estamos ahí. cómo no! Uy, ya, Depende del día y depende de quién vea en el palco. ya veo a gente. Es otro capítulo. Ya veo a gente en la puerta protestar por lo que has dicho. Lo han escuchado La gente antes de tiempo. vendrá a animar, ¿no? Porque al final el Barça lleva 6 de 6 ganado, ¿no? No pasa nada por ser del Barça ahora mismo. Bueno, pero Bueno, llegaste. aquí en España, en Europa no, pero bueno. Llegó el Mónaco y perdiste. Venga, ya paró, lo siento. Bueno, gracias chicos, esta es vuestra casa y un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes por escucharnos, sean felices, sean buenos y un abrazo muy fuerte. Plaza Podcast.